Francisco Delgado y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar pronto, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Bueno, demos gracias al Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oscar también dice, hermano, ¿cómo se llama el programa donde usted lee la Biblia? El programa se llama eSword. Es ESWORD, eSword. Está en inglés, pero ahí mismo lo puedes cambiar a español. Luego de que bajas el programa, que es gratuito, puedes decirle qué Biblias quieres, que son gratuitas. Hay otras que las puedes comprar. Pero ese es el programa, eSword. Chayito García, por la salud de mi esposo Fernando, que está muy grave. Que Dios tenga compasión y misericordia de él. Bueno, vamos a ofrecer esta clase por Fernando, por el señor Fernando. Que Dios le ayude a él para salir adelante y a su esposa para que le ayude, porque también el cuidar a un enfermito se requiere mucha fortaleza. Vamos al libro de los Números. Pongo acá la Biblia. Ahí está ya la Biblia. Ahora en su Biblia vamos a Números capítulo 1, versículo 1. Números también es un libro complicado. Es complicado porque vamos a ver una línea, una serie de pecados, de errores, de faltas que se parecen mucho a nosotros. Otra vez, nos vemos reflejados en ellos. Por eso es importante verlo. Pero bueno, vamos a iniciar. Capítulo 1, versículo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el primer día del mes segundo, el segundo año después de la salida de Egipto. Es decir, han pasado un año, un mes y un día después de que salieron de Egipto. Tienen poco, sí, tienen poco en el desierto, entre comillas poco, porque al final van a ser 40 años. Entonces tienen poco ellos. Versículo 2. Le dijo, registren a toda la comunidad de los hijos de Israel por casas paternas. Tú y Aarón alistarán a todos los de más de 20 años útiles para la guerra. Que van a hacer aquí un censo, es decir, van a contabilizar a los hombres, a los varones mayores de 20 años que sean útiles para la guerra. Luego dice, tendrán con ustedes para que les ayuden un hombre de cada tribu, jefe de familia. Bueno, es jefe. Estos son sus nombres. Bueno, ya no lo voy a leer. Es una lista ahí larguita. Nos vamos hasta el versículo 17. Moisés y Aarón tomaron como ayudantes a esos hombres que habían sido designados por sus nombres y convocaron a toda la asamblea el día primero del mes segundo, haciendo su alistamiento por familias y linajes, tomando el nombre de cada uno de los hombres de 20 años para arriba, como Yahvé había mandado a Moisés. Así se hizo el censo en el desierto del Sinaí. De hecho, se van a manejar muchos números, por eso el libro de ahí toma su nombre, ¿no? El libro de los números. Y estos números son resultado del censo. Bueno, esto todavía están, también muy importante, todavía están en el Sinaí, alrededor del monte del Sinaí. Dice, versículo 20, de la tribu de Rubén, primogénito de Israel, contando los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, según sus familias y linajes, fueron alistados 46,500 hombres aptos para la guerra. Y viene otra vez una lista de las demás tribus, que por cierto hoy vamos a hablar más de las tribus. Y me voy a ir hasta el versículo 32. De los descendientes de José, ojo esto, José el soñador, ¿se acuerdan? Yo creo que sí, todavía se deben de acordar. José el soñador, aquel que sus hermanos vendieron o querían vender, que fue llevado a Egipto, que le fue muy mal y al final Dios lo utiliza para salvar a todo el pueblo de Israel. Él tuvo 2 hijos, van a ser Efraín y Manasés. Bueno, vamos a leerlo. De los descendientes de José, por la línea de Efraín, contando los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, según sus linajes y familias, fueron alistados 40,500 hombres aptos para la guerra. Por la línea de Manasés, según sus linajes y familias, se alistaron 32,000
hombres aptos para la guerra. Entonces, estas dos líneas son consideradas ya tribus de Israel. Vamos un poquito más adelante. Versículo 45. Fueron contados según sus linajes y familias, y resultaron en total 603,550. Los levitas no fueron contados ni alistados. Aquí entra algo muy importante. Ya los levitas ya no entran dentro del grupo, el conglomerado de las 12 tribus de Israel. Ellos son consagrados, ellos son apartados, ellos son separados para el Señor. Por eso ya no son parte de esas 12 tribus. Y si vemos que José en realidad ya no es parte nunca fue parte de las tribus, sino que son sus hijos los que entran, tenemos otra vez 12. Quitamos a José, quitamos a Leví y metemos a Efraín y a Manasés. Entonces tenemos otra vez 12 tribus de Israel. Los levitas no fueron contados ni alistados, pues Yahvé habló a Moisés y le dijo: no contarás a la tribu de Leví junto con los hijos de Israel, sino que tú pondrás a los levitas al servicio y cuidado de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo cuanto le pertenece. Ellos llevarán la morada y todos sus utensilios, servirán en ella y acamparán en torno a ella. Otra de las consecuencias del pecado que vimos en el becerro de oro es que ahora alrededor de la tienda están los levitas, y esto es también como una figura misma del mismo santuario, que dijimos que estaba el atrio, es decir, el exterior, por así decirlo, luego estaba el lugar santo y al final estaba el lugar santísimo. Pues ahora va a ser más o menos lo mismo. Va a estar todo el pueblo alrededor y luego viene una segunda capa, digamos, que van a ser alrededor del santuario los levitas, y al final está el santuario, en tres diferentes capas. De hecho, el templo que va a construir Salomón también va a estar hecho así, en esa forma, porque el mismo universo, aunque eso ya no lo vimos, ojalá y lo veamos cuando veamos el templo, Dios lo hizo de la misma manera, pero ya lo vamos a ver. Dice el versículo 51, cuando la morada haya de trasladarse, los levitas la desarmarán. Cuando tenga que pararse, ellos la montarán. Cualquier extraño que se acerque será castigado de muerte. Esto ya lo comentamos la semana pasada, que nadie puede tocar más que los puros sacerdotes, en este caso los levitas. Nadie va a tocar el arca, ¿sí? Bueno, y de hecho es toda la morada. Aquí dice cuando la morada haya de trasladarse, ¿sí? Nadie puede tocar eso, solo los levitas. Bueno, vamos al siguiente capítulo. No es cierto, vamos a irnos hasta el 6. Aquí ya vamos a brincar muchos capítulos, porque aquí sí ya no nos podemos concentrar en todo, porque es muchísimo. Aparte son leyes, son reglamentos. Capítulo 6, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto del nazireato, no beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Es decir, aquí habla de los consagrados. Un consagrado no necesariamente es un levita. Puede ser de cualquier tribu, ¿sí? Pero si fueras tú, por ejemplo, o fuera yo un consagrado, a la manera de Israel, el primer requisito es no beber vino. Es decir, Dios no quiere borrachos como consagrados, ¿sí? Lo quiere apartado. Versículo 4. Todo el tiempo que sea nazireo no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Todo el tiempo de su consagración como nazireo no se pasará la navaja por su cabeza, no se va a cortar el pelo. Una vez que se consagra, se deja el pelo y no se lo puede cortar. De ahí nos suena a un personaje que le cortaron el pelo y perdió todo su poder. No sé si lo recuerdan, si alguien me lo quiere comentar ahí por el chat. Bueno, hasta que pasen los días de su consagración,
será persona consagrada y se dejará crecer la cabellera. Durante el tiempo de su consagración, no se acercará a ningún cadáver. Son como requisitos que va dando Dios. No se va a acercar porque se puede contaminar. Todo esto tiene un simbolismo muy grande hacia nosotros, ¿sí? Especialmente si quieres ser una persona consagrada al Señor. Y no estoy hablando otra vez de sacerdotes o monjas. Estoy hablando también de laicos. Sí, es muy, muy importante. Tú puedes incluso ser soltero, o creo que también casado, pero consagrado de alguna forma al Señor. ¿Sí? La consagración no es algo que se tome a juego, y esto queda muy claro en toda la Biblia. Pero bueno. Yolanda Topete, Sansón, Jesús Serrano, Sansón, Oscar Hernández, Sansón, Leti González, fue Sansón. ¿Sí? Ya vemos un poquito la raíz del problema de Sansón, que va más allá, pero lo vamos a ver. De hecho, vamos a ver la historia de Sansón, que es muy bonita, y a veces la gente no espera la enseñanza profunda que tiene, ¿no? Versículo 6. Durante el tiempo de la consagración no se acercará a ningún cadáver, aunque sea de su padre o madre, de su hermana o su hermano. En pocas palabras, si esos les toca morir, no se hará impuro por cuanto tiene en su cabeza la consagración a su Dios. Prácticamente lo tiene en el pelo, la consagración, ¿sí? Pero más espiritualmente, más intelectualmente, la tiene en su mente, tiene a Dios en su mente y en su corazón, vamos a decirlo así. Y creo que eso es lo más importante de la consagración, ¿sí? Dice, tiene en su cabeza la consagración a su Dios. Versículo 8, todo el tiempo de su voto está consagrado a Yahvé. Es decir, mientras él sea un consagrado, lo importante de su vida es Dios. Nada más. Lo más importante en su vida es Dios. Ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, nada. Por eso dirá Jesús, habla del que deja a su padre, su madre, su familia, etcétera, sus riquezas, sus posesiones. Él habla de darlo todo y seguirlo. Todo el tiempo de su voto está consagrado a Yahvé. Es decir, todo su tiempo libre está consagrado a Yahvé. Evidentemente su tiempo ocupado está consagrado a Yahvé. Su mente, su corazón están consagrados a Yahvé. La consagración no es un juego, no es, bueno, ahorita traigo ganas y después ya no. Eso no funciona así. Llega el momento en el que tú puedes decidir, pues dejo mi consagración. Sí, perfecto, está muy bien. Pero, como ven, la consagración es algo muy, muy importante. Y ahorita vamos a ver ya en los temas finales los votos de la consagración. Bueno, no me detengo más, vamos adelante. Versículo 22. Esto es muy bonito, es la manera en la que Dios manda que los sacerdotes bendigan a los hijos de Israel. Y es una manera también de que los padres hoy en día pueden bendecir a sus hijos. Incluso hay sacerdotes que son los franciscanos que hacen esta bendición. No sé si la han escuchado. Dice el versículo 22. Yahvé dijo también a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel. Dirán: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es una manera que tienen ellos de consagrar incluso a los mismos hijos, a los hijos de Israel. Pero les decía, recuerdo que mi madre se la aprendió y también a veces nos decía esta bendición, ¿sí? Aunque ella no decía Yahvé, ella decía: el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos, el Señor vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Yo los invito, ¿no? Apréndansela, léanla, compártanla. El mismo Dios pide que se bendiga a los hijos de esa manera. Bueno, por eso nomás la quería comentar brevemente. Vamos al capítulo, si me acuerdo, es el 10 o el 11. Déjenme ver. Sí, es el 11. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Aquí inician los problemas en el libro de Números.
El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo escuchó, lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. Otra vez les recuerdo lo que decíamos la semana pasada, que veamos esto sobre todo desde los zapatos de Moisés. Vamos a meternos en los zapatos de Moisés. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? ¿En qué lo está convirtiendo? En el gran intercesor, el gran mediador del pueblo. Que continuamente el pueblo, por medio de Moisés, va a pedir perdón a Dios. Porque Moisés es una prefigura poderosísima de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nos viene el perdón de Dios. Y ahorita vamos a seguir viendo eso. Versículo 3. A ese lugar se le dio el nombre de Taberá, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña, es decir, ya dentro del pueblo hay gente que no es israelita. Hay mucha gente que no es israelita. Dice que se encontraba en medio de los israelitas, solo pensaba en comer. Y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Quién nos dará carne para comer? Tienen la presencia de Dios y todavía se preguntan, ¿quién nos va a dar carne para comer? Ellos quieren carne. Incluso van a hablar mal del maná. Aquí y todavía más adelante van a hablar todavía peor del maná. Versículo 5. ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Y aquí, como decimos en México, aquí sale el peine, ¿no? El problema es Egipto. Otra vez, Dios no ha podido hasta este punto sacar a Egipto del corazón del pueblo. Es muy difícil para Dios sacar a Egipto del corazón del pueblo. Ellos tienen su mente y su corazón en Egipto, en lo que comían, en cómo vivían. Pareciera que Egipto es como una especie de paraíso, entre comillas, pero en realidad era donde les estaban matando a sus hijos, donde los tenían esclavizados. Y de eso vamos a hablar con el último tema, que es el más interesante de todos. ¿En qué se está convirtiendo este pueblo? ¿O en qué se convirtió más bien? ¿Por qué continuamente regresan a Egipto? ¿Qué les pasa en su mente, en su corazón? Dice, comíamos en Egipto los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. A mí no me gustan los ajos, pero a ellos les gustaban los ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. Es así como que ese maná, si no fuera por ese maná estarías muerto. Pues nada más tenemos eso y ya. Empiezan a despreciar el pan bajado del cielo. Y no es nuevo esto. Eso sigue pasando. Hoy está muy despreciado el pan, el nuevo pan bajado del cielo, la Eucaristía. ¿Cuántos católicos ni siquiera saben lo que es la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo? No tienen ni idea. Y al no saberlo, se desprecia. Entra en desuso, ya no importa. E importan más otras cosas que no tienen nada de importancia en realidad. Luego viene una descripción del maná, que ya lo hemos visto. Moisés, versículo 10. Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas mal a tu servidor? Es decir, ¿por qué me tratas mal a mí, a Moisés? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Se acuerdan que le dijo Dios, ahí está tu pueblo, llévatelo tú, ya no es mío, ahora es tuyo? Y aquí le está reclamando Moisés, ¿no? ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva a su bebé, al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Moisés demuestra una cosa. Esa cruz, con esa cruz que Dios le dio, él no puede, porque él es hombre.
Esa cruz es tan pesada, la de ese pueblo nada más, es tan pesada que él ya no puede cargarla. ¿Sí? Evidentemente la cruz de Cristo, que ya dijimos Moisés es prefigura, es muchísimo más pesada. Y sin embargo, aunque cae 3 veces, la lleva y no se queja. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos quejándonos, como Moisés, de nuestra cruz? Dice el versículo 13: todo el pueblo viene a mí para decirme, danos carne, queremos comerla, pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo, es demasiado peso para mí. Moisés no puede. Y de hecho, aquí apenas empiezan sus problemas. No sabe él que lo que viene es más fuerte cada vez. Si así es como me quieres tratar, mejor mátame, te lo ruego. Y esto es algo que se va a repetir, no solo sucede aquí en Moisés, sucede por ejemplo con el profeta Elías. Llega un punto en que el profeta le dice, ¿sabes qué, Dios? Mejor quítame la vida porque ya no puedo. ¿Sí? ¿Cuánta gente también hoy sigue haciendo eso, pidiéndole a Dios que le quite la vida? Y es que la enseñanza que viene aquí es muy grande. Sin Dios no podemos. Es bien difícil. ¿Cómo soportar esta vida si no se tiene a Dios? Pues hay mucha gente que pareciera que sin tener a Dios la soporta. Pero en realidad no la soporta, la sufre internamente. ¿Sí? Y no quiere mostrarse, no quiere mostrar lo que lleva por dentro. Todos queremos quitarnos nuestras cruces, queremos ya no padecer, ya no sufrir. Y algunos, como vemos a Moisés, prefieren perder la vida. Quítame la vida, Señor. ¿Sí? Dice, te lo ruego, con eso me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Yahvé le respondió a Moisés, júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda del encuentro, que se paren a tu lado. Yo bajaré y hablaré contigo, luego tomaré una parte del espíritu que está sobre ti. Esto es bien importante. Y lo pondré sobre ellos. Del espíritu que está en Moisés. Dios dice, voy a tomar una parte y lo voy a poner en esos 70 ancianos para que te ayuden. ¿Sí? Y va a pasar un pequeño, digamos, Pentecostés. Van a recibir al Espíritu de Dios. Dice, llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. ¿Por qué no podemos con esta carga a veces? Porque nos falta el Espíritu de Dios. El Espíritu Divino. Los apóstoles estaban encerrados, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu. Porque no había llegado Pentecostés. Llega Pentecostés y salen. Pierden el miedo a la muerte. Dice, creo que la carta a los hebreos, que por el temor a la muerte el demonio controla el mundo. Pues sí, lamentablemente. Voy en el versículo, déjenme acuerdo. 18. Dirás al pueblo, santifíquense para mañana, comerán carne, ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos bien en Egipto, Yahvé les dará carne y la comerán. 19. La comerán no solo 1 o 2 o siquiera 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, esto les dice Moisés, ¿no? Hasta que les salga por las narices y sientan asco de ella. Un poquito fuerte, Moisés, porque menospreciaron a Yahvé que está en medio de ustedes cuando vinieron a llorar ante él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Ellos están diciendo eso. Ahorita que estamos con Dios, no estamos mejor que cuando estábamos en Egipto. Eso está saliendo de su corazón, de su boca. Un poquito más adelante dice, entonces Yahvé bajó en la nube y habló. Tomó luego del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. De hecho, esta lectura apareció esta semana. ¿Qué día fue? No me acuerdo. O la semana pasada.
apareció y la humildad del Papa estuvo muy muy bonita respecto a esto. Hablaba de la envidia espiritual, ¿no? Dice, versículo 26, 2 hombres se habían quedado en el campamento, el primero se llamaba Eldad y el otro Medad. El Espíritu se posó sobre ellos, pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Josué, el ayudante de Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿así que te pones celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Y esto es un mensaje tremendo. Ojalá todo el pueblo de Yahvé fuera profeta. Ojalá todo el pueblo de Dios perdiera el miedo y no se quedara callado, que entendiera que Dios puede hacer grandes cosas por medio del pueblo, por medio de una persona, especialmente si es una persona humilde. A veces escondemos la grandeza que Dios puede hacer en nosotros, o la hacemos a un lado por una falsa humildad. ¿Sí? No, es que no quiero sobresalir. Lamentablemente muchos se escudan en eso y no va por ahí. A veces Dios quiere hacer cosas grandes con la gente, con una persona, o con 2, o con 3, o con un grupo, pero por esa falsa humildad no queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos miedo, y ese es un punto clave en el tema de hoy. Un poquito más adelante dice, pero aún tenían carne. Bueno, Dios les da codornices. Les da codornices y empiezan a comer y a comer, a comer, a comer. Y siguen comiendo y siguen comiendo. Hay algunos que se detienen, otros no. Versículo 33, pero aún tenían carne entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla, cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé le asentó al pueblo un golpe tremendo. En otras Biblias habla de una plaga, nuevamente, una plaga. Ya decíamos la semana pasada, y esto sí quiero que quede claro, que cuando se habla de la ira de Yahvé, la cólera, dice aquí, no necesariamente es que Dios haga algo malo. Algunas veces, de hecho, principalmente se refiere a que vienen sobre el pueblo las consecuencias de su propio pecado. También decíamos que Dios castiga, eso sí, pero casi siempre son las consecuencias de su pecado, como en este caso. Dice el versículo 34, a ese lugar se le dio el nombre de Kibrot Hat-Tabá, porque allí fueron enterrados los que se habían lanzado como hambrientos sobre la comida. Sí, en la Biblia de Jerusalén dice más interesante, porque allí murieron los glotones. No dejaron de comer hasta que se murieron. Sí. Bueno, vamos ahora sí al versículo capítulo 14. Seguimos con las faltas hacia Dios y hacia Moisés también, ¿no? Versículo 1, Miriam y Aarón. Ya hablamos alguna vez de Miriam allá cuando iban saliendo de Egipto. De hecho decía la profetisa Miriam, es decir, ella es profeta. Incluso ahí ella empieza a cantar algo así como un salmo hermoso, ¿no? Que evidentemente venía de Dios. Ella estaba profetizando y el pueblo la empezó a seguir y cantaban y bailaban. Y dice que las mujeres tocaban el pandero, etc. Bueno, Miriam, que probablemente también fuera aquella niña que en su momento ayudó a que Moisés no quedara ahogado en el río Nilo, aquella que se acercó a la hermana de Faraón para decirle que si le conseguía una nana, una nodriza, tal vez es esta Miriam, es decir, es mayor que Moisés. Aarón también es mayor que Moisés. Moisés es el menor en este caso. Bueno, dice, Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés. Sus propios hermanos de sangre van a hablar mal de Moisés. Ya no es el pueblo, aquí son sus propios hermanos. Porque había tomado como mujer a una cusita del territorio de Cus, a una mujer africana. También vimos que cuando Moisés sale de Egipto se encuentra
con unas mujeres que les ayuda, se casa con una de ellas. Su nombre era Séfora, tal vez se refiera a esta mujer, es la única que le conocemos, ¿no? Una mujer cusita del territorio de Cus. Bueno, es una mujer, decimos, africana. Probablemente también, esto es una especulación, pero es muy probable que fuera de tez negra, ¿sí? Mulata la mujer, como se le dice. Los judíos no son, ellos son más bien morenos. Entonces aquí como que hay algo que no embona. Vamos a leer. Versículo 2. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? Sus propios hermanos están cuestionando. ¿De verdad Yahvé solo habla por medio de él, que es nuestro menor? Nosotros somos mayores. ¿No habló también por nuestro intermedio? Sí, por medio de Aarón y de Miriam. Y Yahvé lo escuchó, Yahvé lo oyó, escuchó que están hablando, están murmurando contra Moisés. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. Aquí hace una aclaración bien interesante. Antes de lo que va a pasar, el autor sagrado se asegura de que sepamos esto. Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Humilde viene de humus, es decir, de tierra, de polvo. No somos nada, somos pequeñitos. Pues Moisés se consideraba así, pequeñito. No se sentía superior a nadie, ni mucho menos. Eso es clave para lo que viene. Versículo 4. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam: salgan los tres del campamento y vayan a la tienda del encuentro. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces: oigan mis palabras, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa, toda la casa de Israel, y le hablo clara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. Si bien Moisés es muy humilde, Dios aquí está diciendo que es grande, es muy grande, porque los que se hacen pequeñitos, dirá Jesús, son los más grandes en el reino de los cielos. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Yo ahí me hubiera hecho chiquito, no hubiera sabido dónde esconderme. Versículo 9. La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. En la Sagrada Escritura se maneja muchas veces a la lepra como de hecho es una prefigura del pecado. La lepra iba degradando, descomponiendo a la persona externamente y también internamente, también en sus órganos. Y al final moría. El pecado hace exactamente lo mismo. Poco a poco va transformando a la persona, la va transformando de ser un hijo de Dios a un hijo de Satanás. Poco a poco. Y al final termina muriendo, termina en la muerte eterna, el infierno. Por eso se veía como una prefigura, ¿no? Y qué interesante aquí. Ellos pecan. Aquí el problema o la consecuencia la va a cargar Miriam, ¿sí? Que se llena de lepra. Y dice algo: su piel estaba blanca como la nieve. Hablaron mal de aquella mujer de piel morena, ¿sí? Negra. Y como muchas veces, no sé si ya lo han notado, pasa en la Biblia, ella termina, Miriam, con la piel blanca. Así como que, ¿no te gusta la piel negra? Pues te la voy a poner blanca. Y termina blanca pero llena de lepra. Curiosidades que tiene la palabra de Dios. Versículo 11. Aarón le dijo entonces a Moisés: te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Palabras extraordinarias de Aarón
que era rejego, pero cuando hablaba decía cosas grandes como esta. No nos hagas pagar este pecado. Y le habla a Moisés de Señor. Ahora sí, pues ahorita estabas diciendo que a poco nomás por Moisés. Ahora lo tratas como Señor, tu Señor, ¿verdad? Pero bueno, pero dice, no nos hagas pagar este pecado, esta locura. El pecado es una locura que nos tiene poseídos. El pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. El pecado te posee, se mete en ti, en todo tu cuerpo, tu vida, y luego se comunica a tu familia. Así funciona lamentablemente. Que no sea como el aborto, cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés suplicó a Yahvé, por favor, detente, sánala. Otra vez Moisés intercede por sus hermanos, ahora por sus hermanos de sangre. Moisés pudo haber dicho, mira, ¿ya viste? Por hablar cosas malas de mí, ya ven, ahí está. Se lo tienen bien ganado. Pero no. Moisés no se ofendía, porque era pequeñito. Es la gran enseñanza de Moisés. Está bien cuidar tu buena fama, en el buen sentido, ¿sí? Pero nomás lo que es. Y ya. Dejar que todo quede en las manos de Dios. De hecho, va a enseñar eso Jesucristo, ¿no? Y no lo entendemos porque ya no lo aceptamos, ¿no? Si te golpean en una mejilla, pones la otra. Eso ya la gente no lo acepta. No lo acepta, es más, ni lo entiende, es más, lo ve como una locura. ¿Por qué? Porque ya, como lo hemos dicho aquí mucho, el cristianismo como que ya está pasando de nuestra vida. Como que ya somos más paganos que cristianos. Entonces queremos defendernos, ¿no? Es que ¿cómo te atreves? No. Moisés no tiene esas complicaciones. Por eso decía muy bien, es el hombre más humilde que había en la tierra. Y hay que ser así, de hecho dirá Jesucristo, ¿no? Hay que ser como Él que es manso y humilde de corazón. ¿Qué más da? Y ahorita vamos a hablar mucho de eso, ser como Jesucristo. Bueno, sigo porque voy muy lento. Me quedé en versículo 14. Pero Yahvé le respondió a Moisés, si su padre lo hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. Es decir, ella es separada. Por contraer la lepra es separada del pueblo, de la comunidad. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días y mientras ella no regresara al pueblo, no se movió. Mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió de Geserot y acampó en el desierto de Parán. Voy a leer algunos comentarios. ¿Cómo se llama? Dice Lorena C. ¿Cómo se llama esa bella oración? Pues propiamente no tiene un nombre. Te digo, ahí está en el libro de los Números, capítulo 6, al final. Ahí la puedes encontrar por si te la quieres aprender y bendecir hacia tus hijos. No solamente los franciscanos, en algunas celebraciones especiales también se dice efectivamente. Anciano, pero la sociedad apartan a los ancianos y Dios no. Qué bueno que comentas eso, Ann. Efectivamente, hoy al anciano se le está descartando. En esta cultura del descarte de la que habla mucho el Papa Francisco. A los niños, a los ancianos, a los no nacidos, se les descarta, se les desecha, porque se considera que estorban. ¿Sí? En el anciano, y esto lo dice muchas veces la Biblia, en el anciano está la sabiduría de la vida. Lo dice de muchas maneras. De hecho, a sus sacerdotes se les conocía como ancianos. ¿Sí? La mayoría literalmente eran ancianos. Eran gente que ya había vivido la vida, que ya había pasado por muchas situaciones y tenía una experiencia. Hoy eso ya no se valora, se echa a la basura,
se descarta, como dice el Papa. Por eso a mí me encanta esto de que el Papa sea un anciano. Prácticamente siempre el Papa va a ser un anciano. Que nuestros obispos habitualmente son mayores y muchos de ellos ancianos. Lo que no me gusta es que los sacerdotes se están haciendo ancianos y no hay sacerdotes nuevos o no hay muchos. Eso sí no me gusta tanto. Pero bueno, ojalá y esto vaya cambiando poco a poco. Pero sí, la sabiduría de la vida está en el anciano. Bueno. Aunque también es cierto que en estas épocas uno se puede topar con gente mayor que pareciera que pues que no tiene nada de sabiduría. O sea, que siguen cometiendo los mismos errores de un adolescente, de un joven. Así es, en esta época de todo se da. Silvia Acevedo, buenos días hermanos, está buena la reflexión porque muchos nos llamamos católicos y no lo profesamos, tampoco la defendemos. Es que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Y como no conocemos nuestra fe, ni la amamos y por ende no la defendemos. Sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a seguir con los... el siguiente capítulo es el número 13, versículo 1. A ver, tengan ahí su Biblia lista. Vamos a leer. Déjenme cambio acá. Ahí está. Yahvé dijo a Moisés: envía hombres delante para que exploren esa tierra de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija un representante. Como representante, a uno de sus jefes. Cosas muy importantes aquí. Esto va a marcar otra vez al pueblo de Israel. Como el becerro de oro lo marcó, esto lo va a volver a marcar para siempre. Eso es para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque van a entrar, están a punto ya de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Recordemos que para nosotros la tierra prometida, nuestro Canaán es el cielo. Pues ellos están casi entrando al cielo, ¿no? A su cielo, a su nuevo Edén, a su nuevo paraíso. Después de un año de salir de Egipto ya están llegando. Era para aventar las campanas al vuelo y ponerse contentos, felices. Pero algo va a pasar, lamentablemente. Dice: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Canaán? De Canaán, aquel que maldijo Noé. ¿Hace cuánto vimos eso? Hace como 2 meses, yo creo, o más. Pues bueno, aquí ya llegamos a la tierra donde esa persona es Canaán, llegó, la habitó, la pobló, pero es una tierra llena de pecado. Esa es una de sus características. Otra es que es muy rica, una tierra que emana leche y miel. Esa fue la promesa de Dios. Dice, bueno, todos esos hombres eran, versículo 3. Moisés los envió pues desde el desierto de Parán, según la orden de Yahvé. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Pero vamos más adelante. Versículo 16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó para que exploraran la tierra de Canaán. A Oseas, Moisés le dio el nombre de Josué. Es decir, no se llamaba Josué, sino que Moisés le había cambiado el nombre y le pone, en vez de Oseas, Josué. Ya vimos, creo que fue con Abraham, el cambio de nombre. El cambio de nombre representa una misión muy grande que Dios da. Entonces aquí Moisés le cambia el nombre a Josué y al final los temas que vemos siempre, vamos a explicar por qué. Versículo 17. Moisés los mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Les dijo: suban por el Negev, luego pasen a la montaña. Versículo 18. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí. Si es fuerte o es débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo. Cómo son las ciudades donde viven, son campamentos o ciudades fortificadas. Se tienen que fijar en todos estos detalles y eso es muy muy importante. Versículo 23. Llegaron al valle de Escol.
donde cortaron un sarmiento con un racimo de uva que transportaron en un palo entre dos. Es decir, este racimo era tan grande y tan pesado que tuvieron que colgarlo de un palo y entre dos, un poquito así como se llevaban el arca, así llevaban ese racimo. ¿De qué les está hablando eso? Pues de la riqueza de esta tierra. Ellos vienen del desierto y se encuentran con una tierra que da estos frutos, enormes frutos, se dan cuenta que lo que Dios les dijo era verdad, que de esa tierra va a manar leche y miel, es decir, una tierra muy muy rica. Dice, lo transportaron en un palo entre dos junto con granadas e higos. 24. Ese lugar se llamó Valle del Racimo, por el racimo que habían cortado allí los israelitas. Al cabo de 40 días, 40 vuelve a aparecer tiempo de prueba. Estos 12 espías están 40 días en la tierra de Canaán. Dice, al cabo de 40 días volvieron de su inspección a ese país. A su regreso se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cadés, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los frutos del país. Aquí se pone interesante. Esto fue lo que contaron. Entramos al país donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están los productos. Yo imagino, ¿no?, que llegan con las frutas enormes y la gente se impresiona muchísimo de verlo. Pero, aquí viene el pero. Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. He visto incluso a los descendientes de Enac, los gigantes. Los amalecitas en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. En cuanto escuchan esto, que aquellas ciudades son fortificadas, que aquellos hombres son muy fuertes, que hay gigantes incluso, el pueblo se va contra Moisés otra vez. Pero dice Caleb, que es de la tribu de Judá, esto es muy importante. Caleb calmó al pueblo que murmuraban contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Hay dos perspectivas, si se fijan aquí. De hecho, siempre las hay. Una optimista y una pesimista. Parecer es mi internet, no está funcionando. Si quieren, vamos a seguirle. Díganme si le seguimos o mejor, ya que lo resuelva, lo prepare, lo volvemos a hacer. Sí, seguimos. ¿De veras escuchan? Ya no sé ni dónde me quedé. Bueno, esto me tenía que pasar una vez. A ver, díganme dónde me quedé. ¿Dónde se quedaron ustedes? Bueno, brevemente, el 23 y los demás es que regresan estos 12 espías después de 40 días de estar en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y cuando ellos regresan, 10 de ellos traen malas noticias. Son gente muy pesimista, con mucho miedo, gente apocada, que no está haciendo la voluntad de Dios, que no está contando con Dios para nada, no cree que en Dios se puedan resolver las dificultades. Y hay dos que sí, por el contrario, hay dos que son Caleb y Josué, que dijimos también que a Josué le cambiaron el nombre. Y ahorita lo vamos a explicar si el internet nos deja. Parece que ya se quitó el foquito rojo. Bueno, dice... Ahora sí me voy al 30. Bueno, dan muy malas noticias, ustedes lo pueden leer, ¿no? 30. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Aquí vemos pues una persona optimista, una persona que confía en Dios, una persona que se echa para adelante, una persona que no se opaca ante las dificultades. Como decía mi madre, y se los he repetido hasta el cansancio, con Diosito por delante. Y con Diosito por delante se puede. Ese es Caleb, que es de la tribu de Judá. 31.
Pero los hombres que habían subido junto con él le replicaron: no podemos atacar a ese pueblo porque es demasiado poderoso para nosotros. Y esto es muy claro, para nosotros. O sea, nada más nosotros. Están sacando de la jugada a Dios. Y decíamos ahorita, solos no podemos, con Dios todo. Y ellos ya de su mente, de su corazón, ya sacaron a Dios. Sí, están pensando que ellos van a ir a pelear solos. Ese es el problema. Dice, versículo 32, y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Le decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que allí viven son muy altos, son gigantes, dicen otras Biblias. Entonces, lo que están haciendo estos pesimistas es llenando de miedo al pueblo, de mucho miedo. De por sí dudan de si Dios está acompañándolos o no. Ahora, con tanto miedo, se imaginan 33. Sí, hasta vimos gigantes. A su lado teníamos la impresión de que éramos langostas y así nos veían ellos. Qué interesante esto. Eran hombres gigantes. Así como los problemas a veces se ven gigantes que no se pueden resolver, que tienes que bajar los brazos y decir: bueno, ni modo. No, hay que luchar, hay que levantarse, hay que seguir, y aunque se te vaya el internet, tú sigues, ¿no? Con el internet en la casa. Y aquí ya estoy sacando mis traumas, yo también. Bueno, capítulo 14. Ahora sí. Ya no sé ni cuánto sabemos. Ahora iba a voltear acá, pero ya lo cerré, entonces ya no sé ni qué onda. Versículo 1. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros, y el pueblo pasó toda la noche llorando. Viene un problema imaginario. Es lo peor de todo. Problemas imaginarios, no son reales. Creyeron una mentira de estos hombres que están llenos de miedo y llenan de miedo a la gente. Y eso pasa mucho también hoy. Y se pusieron a llorar toda la noche. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo: ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Para qué nos sacas de Egipto? Otra vez tienen en su corazón Egipto, no pueden sacarlo de su corazón. Ahí lo tienen clavado, Egipto. ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? Palabras proféticas. No quieren entrar a la tierra prometida, a Canaán. Tienen miedo. Ya les metieron miedo a estos hombres. Dicen: ¿por qué no nos morimos en Egipto? ¿Por qué no mejor aquí en el desierto nos vamos a morir? Y ahorita nos vamos a acordar de eso. Versículo 3. ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? ¿Para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? Esa es su mentalidad. ¿Cómo que Dios los está llevando a la muerte? Dios los está llevando a un lugar peor. O sea, los saca de Egipto para llevarlos a un lugar donde van a ser esclavos otra vez. Como que es muy raro. Se les sale muy rápido de su mente Dios. Se les olvida muy pronto, si se fijan. ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Ya pasó un año y ellos siguen así que clavados en Egipto, pensando en Egipto, la tierra de la esclavitud, la tierra del pecado, de los falsos dioses, de los ídolos. Y se decían unos a otros: elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Fíjense muy bien, como Moisés es nuestro jefe y Moisés nos lleva a donde dice Dios, mejor quitamos a Moisés, ponemos un jefe y nos regresamos a Egipto. Qué grande pecado que están cometiendo aquí. Versículo 5. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus vestiduras. Cuando hay un pecado muy grave, o hay palabras que profanan el santo nombre de Dios, ellos tenían esta costumbre, se rasgaban las vestiduras, ¿no? Y ahorita ya me quería rasgar la camisa como Hulk aquí, porque no regresaba el internet, pero no, hay que ser pacientes. Versículo 7. Luego se dirigieron a toda la comunidad de los israelitas: el país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, es una tierra excelente. Fíjense cómo es diferente su mentalidad de aquellos que confían en Dios a los que no confían.
Cuando viene el problema, a los dos les va a llegar el problema, pero hay unos que se dejan aplastar por el problema y que ni siquiera es un problema porque es imaginario ahorita, ¿sí? Y hay otros que confían y ponen su vida, ese problema, en las manos de Dios. Dice, versículo 8, si Yahvé nos favorece, ojo, con Yahvé por delante, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Esta es la otra mentalidad. Dios es el que nos va a llevar. Dios es el que nos las va a llevar. Dios es el que nos va a hacer triunfar. No soy yo por mis propias fuerzas. Yo no puedo. Esa es la gran enseñanza aquí. Yo no puedo. Es Dios por delante siempre. Versículo 9. Pero no se rebelen contra Yahvé. No teman. No teman a la población de esa tierra, porque nos la serviremos en bandeja, ¿sí? No tienen esperanza porque Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo, no les tengas miedo a esos problemas que hoy tienes, tan grandes como los ves. Tal vez son imaginarios y no te has dado cuenta. Tal vez te imaginas 1000 cosas malas y a lo mejor hay una o dos, pero no son tantas. ¿Y el miedo qué hace? Habitualmente el miedo paraliza a la persona. ¿En qué estás paralizado hoy? ¿Qué te tiene paralizada, mujer? ¿Qué pasa hoy por tu cabeza, por tu corazón, que no avanzas? Esto es bien importante. Ellos prefieren morirse ahí. Hay gente que prefiere morirse en su problema antes que buscar una salida. 10. La comunidad entera hablaba de tirarles piedras, pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda del encuentro ante los israelitas. Ya cuando los iban a apedrear, o sea, los iban a matar a pedradas, a Moisés, Aarón que ya entendió, Aarón ya está del lado de Moisés, a Caleb y me falta uno, Josué, ¿sí? Cuando ven que los van a apedrear, baja Dios. Así, mis hijos ya se están peleando otra vez. Baja Dios otra vez. Dios tiene que estar bajando. Dice el versículo 11, déjenme lo muevo. Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me van a seguir menospreciando? ¿Me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a tener poca confianza en mí, después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Es decir, la poca fe, la poca confianza en Dios. Tantos milagros que hace Dios y ellos no tienen confianza. Ellos siguen dudando una y otra vez. Y uno diría, después de esto ya no van a dudar jamás. Sí, van a seguir dudando. Y es que muchos de nosotros actuamos así, con miedo. Lo que nos mueve es el miedo. El miedo a la soledad, el miedo a la falta de comida, el miedo a los demás, el miedo al que dirán, el miedo a la enfermedad, el miedo. El miedo a evangelizar. Tenemos mucho miedo. Y el maligno nos come, nos traga literalmente. Versículo 12. Quiero mandarles la peste y exterminarlos. Cada vez que escuchen esto de parte de Dios, pongan mucha atención en Moisés. Luego haré salir de ti, de Moisés, una nación más grande y más poderosa que él, que este pueblo. Está probando a Moisés. Ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Es más o menos la misma. Versículo 17. Demuestra más bien... Bueno, Moisés le va a contestar varias cositas. Es que las promesas, ya me las brinqué. Y le dice algo muy importante. Dios, demuestra más bien tu fuerza. Demuéstrales, Señor, que tú eres el que las puede aquí. Tú eres el mero mero. Tú has dicho muy bien. Yahvé, ojo, que Dios le dijo esto a Moisés y la semana pasada lo veíamos de que, ojo con esto, lo está diciendo el mismo Dios. No lo está diciendo Moisés, lo está diciendo Dios, que él era misericordioso. Pues Moisés va a recordarle esto a Dios. Dice, tú has dicho muy bien. Versículo 18. Yahvé es paciente y rico en misericordia. Soportas la falta y el pecado, pero no dejas pasar la falta, porque el pecado de los padres lo castigas en los hijos y en los nietos y en los bisnietos. Perdona, pues, el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa paciencia.
que has tenido para con él, desde su salida de Egipto hasta hoy. Y Jesús en lo alto de la cruz va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Moisés es una figura tan poderosa de Jesucristo, ¿no? Nos habla tanto de quién es Jesucristo, quién va a ser Jesucristo. Versículo 20, Yahvé respondió: ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar. Voy a perdonar a este pueblo. Pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra, que la desgracia caerá sobre esa gente. Porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de eso me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Y tentamos a Dios, a ver si es cierto que estás conmigo, Dios. Mucha gente pone a prueba a Dios, lamentablemente. Versículo 23, por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con juramento, ninguno de los que menospreciaron la verá. Es decir, todos. No más Caleb y Josué, no. Versículo 25. Ahora, como los amalecitas y los cananeos ocupan el valle, den mañana media vuelta y partan para el desierto, camino del mar, de las cañas. Un poquito más adelante dice: por eso diles, por mi vida, palabra de Yahvé, yo haré que suceda a ustedes lo mismo que han dicho a mis oídos. Sus cadáveres caerán en este desierto. Ellos le dijeron: mejor que muramos en este desierto. ¿Y qué dice Dios? Pues bueno, ustedes lo pidieron. Sus cadáveres caerán en este desierto. Ustedes se lo han ido toda la vida murmurando contra mí. Pues bien, todos los que fueron censados de los 20 años para arriba no entrarán en la tierra que yo juré darles. Solo habrá una excepción, para Caleb, hijo de Jefoné, y para Josué, hijo de Nun. Es decir, los que creyeron. ¿Sí? Solo ellos. Quienes entrarán serán sus nietos, ni siquiera dice sus hijos, sus nietos, de los que decían que serían reducidos a la esclavitud. Es decir, ellos preferían regresar a Egipto y ser esclavos. Bueno, pues esos nietos van a regresar. Ellos iban a entrar. Dice: ellos conocerán la tierra que ustedes menospreciaron, y los cadáveres de ustedes caerán en el desierto. Van a ir muriendo de viejos poco a poco en el desierto. Algunos no de viejos, ya lo vamos a ver. Dice: y sus hijos serán nómadas en el desierto durante 40 años. Es decir, ustedes van a morir, pero sus hijos van a estar 40 años de nómadas. Y sus nietos van a entrar a la tierra prometida. Cargarán con el peso de la infidelidad de ustedes hasta que el desierto haya acogido a la totalidad de sus cadáveres. Dice un poquito más adelante, versículo 36, esos hombres a los que Moisés había enviado para que exploraran la tierra y que a su regreso habían alzado a toda la comunidad en contra de él, hablando mal del país, es decir, los 10, esos hombres que habían criticado a ese país con un mal espíritu, murieron de un golpe en presencia de Yahvé. Esos que dudaron, esos que no solo dudaron, sino que levantaron una rebelión en contra de Moisés, murieron de golpe. Hay de aquellos que levanten rebeliones contra el Papa. Ya lo hemos hablado aquí mucho, por cierto. Hay de aquellos. Dice versículo 39. No. Sí, el 39. Cuando Moisés transmitió a los israelitas todo esto, y fíjense lo que va a pasar aquí. El pueblo quedó consternado. Muy temprano decidieron subir a la montaña, pues decían: hemos pecado, tenemos que subir a ese lugar que Yahvé nos prometió. Es decir, ahora sí vamos a meternos, ¿no? Vamos a meternos. Pero Dios les dijo que no, ya no van a entrar y van a desobedecer. Pero Moisés les dijo: ¿quieren desobedecer de nuevo las órdenes de Yahvé? No tendrán éxito, porque Yahvé no está con ustedes. Ahora sí, Yahvé no está con ustedes. Mejor ni vayan. No se expongan pues a los golpes de los enemigos. Al final dice: pero ellos insistieron en subir a la cumbre de la montaña. Si bien el arca de la alianza y Moisés permanecieron en el campamento,
Pero los amalecitas y los cananeos bajaron de las montañas, los derrotaron y los persiguieron hasta Jorna. Palabra de Dios. Bueno, ay Dios. Por eso también ahorita no me quería rendir, porque voy a hablar de no rendirse y ya les voy a decir, ¿saben qué? Ahí se ven. Pero es que esta enseñanza, y ahorita lo vamos a seguir viendo con los temas finales, es muy bonita. Porque hoy en día hay mucha gente que le pasa esto, ¿no? Dice amar a Dios, pero no confía nada en Dios. Y nos volvemos tibios, débiles, con cualquier viento se nos mueven las barcas y nos andamos hundiendo. Y no, eso no es lo que quiere Dios de sus hijos. Quiere hijos fuertes, valientes, pero sobre todo confiados en que Él siempre los acompaña. Vamos a los temas finales, pues, rápidamente, antes de que se vaya el internet. Vamos a temas, y luego textos. Ahí deben de estar viéndolo ya. Historia de la salvación. 14 ya, el éxodo de Egipto y el desierto. Los 12 espías, y ahí vemos a los espías que regresaban con las uvas, con los higos y con las granadas, creo que eran, ¿no? Explorar Canaán. Bueno, el Levítico, rápidamente. Decíamos que iba a hablar un poquito de Levítico. La vocación universal a la santidad, tema fundamental en Levítico. Una de las enseñanzas más importantes del libro de Levítico es el llamado de Dios a la santidad. Levítico 11:44. Porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Y leo, llamado que sigue vigente en nuestros días, y de esto nos habla ampliamente la Constitución Dogmática Lumen Gentium en su capítulo 5. Si pueden, léanla, es muy bonita, particularmente el número 5. Luego creo que el 4 habla de los laicos y luego el 5 ya habla de la santidad, o al revés. O el 6 de los laicos. Bueno, el 5 es de la santidad. ¿Sí? De manera más resumida, en el catecismo dice lo siguiente. 2013. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana. ¿Sí? Todos los fieles, todos, no nada más los sacerdotes, las monjas, todos, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Lumen Gentium 40. Todos son llamados a la santidad. Decía, creo que fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que católico que no aspira a la santidad no es católico. Hay católicos que les da vergüenza decir que quieren ser santos. Pues te tengo malas noticias. Si no quieres ser santo, no eres católico, no eres cristiano. No estás haciendo la voluntad de Dios. Estamos llamados a la santidad. Ahorita vamos a ver qué es la santidad. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Y sigo leyendo. Para alcanzar esa perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. ¿Sí? Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, es decir, imitando a Jesucristo. Aspirar a la santidad es imitar a Jesucristo, eso es bien importante, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Tus fuerzas, los dones que Dios te da, los debes de enfocar a la santidad, a imitar a Jesucristo, a ser como Jesucristo, amar a los pobres, dar de comer a los hambrientos, consuelo a los enfermos, etc. Las obras de misericordia. Eso es a lo que se nos llama la santidad. De esta manera, dice, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes. ¿Por qué ya no producimos frutos? Porque no estamos imitando a Jesucristo. Antes se decía, y qué bonito era, los hombres que imiten a Cristo, las mujeres a María. Hoy, yo hace mucho que no lo escucho eso. Hace mucho que no escucho eso. Imitar a María, imposible. Imposible, ¿no?
Muchos piensan eso. Ella no cometió pecado. Claro que no. Tú sí, yo también. Pero tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas, nuestras energías a imitarles a ellos. Son ejemplo de vida. El mismo apóstol San Pablo dice, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Esa es la santidad. Hay mucha gente, y lo recuerdo de Marino Restrepo, decía él, que alguna vez le preguntó a una señora, es que yo no sé qué quiere Dios de mí. Él le dijo, no se complique, señora. Dios lo que quiere de usted es santidad. La señora se fue para atrás, ¿no? Así como que, no, es que yo imaginaba otra cosa, ¿no? No. Dios lo que quiere de ti es santidad, ¿sí? Y si tú te empeñas en obtener esa santidad, obtendrás grandes frutos, como dice aquí. El pueblo de Dios producirá fruto abundante. Como lo muestra claramente en la historia de la iglesia, la vida de los santos. Muy bien, bueno, prosigo porque hoy no puedo tener mucho. Vamos a leer aquí Froilán. Que Dios lo bendiga por su explicación. Gracias, Froilán. Graciela del Carmen Tejera. Sí, se escucha, padre. No soy padre, Graciela. Soy laico como tú. Se escucha, padre. Gracias a nuestro Dios por permitirnos escuchar por aquí su palabra. Dios lo bendiga siempre. Ansiado. Ay, pero muchos católicos y protestantes solo le exigen santidad a los sacerdotes. Pero a nosotros mismos no. Exactamente, ¿no? Exigimos el máximo de ellos, pero nosotros no somos capaces de mover siquiera un dedo. No. Todos, aquí todos estamos llamados a la santidad. ¿Sí? Dar frutos imitando a Jesucristo, haciendo su voluntad. Y esto es algo que les digo, escucho muy poco. Ahora sí, el libro de los Números. Las 12 tribus de Israel, ya lo vimos, vamos a verlo brevemente nada más. Estas tribus surgen originalmente de los 12 hijos de Jacob, es decir, Israel. ¿Se acuerdan que le cambió el nombre? Luego Jacob acepta a los hijos de José como sus propios hijos. Dice Génesis 48:5, desde ahora pues, los 2 hijos que te han nacido, está hablando Jacob o Israel, dice, desde ahora pues los 2 hijos que te han nacido en Egipto, antes de llegar yo a este país, serán míos. Efraín y Manasés serán mis hijos, al igual que Rubén y Simeón son mis hijos. Rubén y Simeón son los 2 primeros. La tribu de Leví, viene aparte, bueno, esto lo puse yo. La tribu de Leví ya no es contada entre las 12 tribus. Números 1:49. No contarás a los de la tribu de Leví junto con los hijos de Israel, porque dijimos, ellos son consagrados, ellos están apartados, cortados, separados para el Señor. Eso es un consagrado. Al final las 12 tribus quedan así. Rubén, Simeón, Judá. Aquí debería de ir Leví, pero ya vimos que no. Ya no queda dentro Leví. Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Y luego vendría José, pero José en realidad, vamos a decir, se transforma en sus 2 hijos, que son Manasés y Efraín. Y finalmente Benjamín, que es el más chiquito, ¿no? Por eso en las familias, algunos a los más chiquitos les ponen Benjamín. Por cierto, un benjaminita es San Pablo, que se dice era muy chaparrito. Bueno, entonces sale José y salen Leví y entran Manasés y Efraín. Y así se quedan ya las 12 tribus de Israel. Ya sabemos, pues, de dónde surgen. Los votos de la consagración. Los votos de la consagración a Yahvé eran: no beber vino ni bebida alguna que lo pueda embriagar. No pasará la navaja por su cabeza. No se acercará a ningún cadáver. Todo el tiempo de su voto está consagrado a Yahvé. ¿Sí? Esos son los 4 requisitos, digamos, de la consagración a Yahvé. Y viene el catecismo en el 2102, perdón. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Estamos hablando del voto. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, da a Dios lo que ha prometido y consagrado. Entonces, si le prometes algo a Dios, estás haciendo un voto. Los votos de los religiosos hoy son pobreza, castidad y obediencia. Hay algunos que tienen más de 3 votos, ¿sí?
pero son casos menores, digamos. El cambio de nombre lo vamos a explicar aquí. Números 13-16. Esos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país. Pero a Osea, hijo de Nun, Moisés le llamó Josué. ¿Por qué le cambia el nombre Moisés? Ya explicábamos pues que Dios cambia el nombre cuando viene una misión. Dice, Moisés cambia el nombre a Osea porque le da una misión importante. Osea significa salvación. Josué significa Yahvé o Dios salva. Es decir, ya no solo es salvación, ahora es Dios el que nos salva y Él es el que dice, vamos a ir a entrar a esa tierra, pero con Diosito por delante, con la ayuda de Dios. No nos salvamos nosotros solos. Dios tiene que ir siempre por delante. El cambio de nombre de uno de los hombres importantes a Yahvé salva es como un signo de fuerza. Es recordarles que deben ver el desafío de tomar la tierra prometida, desde la perspectiva de la fe en que Dios les acompaña. Por eso le cambió el nombre. Y esto es el tema. Híjole, ahí se está. Medio se traba, pero parece que sigue habiendo señal. Este tema es muy importante. Asedia espiritual, rebelión o asedia espiritual. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Dice, este nuevo pecado del pueblo es muy similar al del becerro de oro, pues en el fondo lo que les mueve es la falta de fe en Dios y el deseo de regresar a la esclavitud de Egipto. Muchas veces, luego de una conversión a Jesucristo, esto es algo que me pasó a mí, ¿no? Y que sigue pasando, y yo creo que a mucha gente le pasa. Luego de una conversión a Jesucristo nos tienta poderosamente la idea de volver a nuestros antiguos pecados, es decir, regresar a la esclavitud de Egipto, como a ellos les pasa. Pues se presentan mucho más placenteros que luchar continuamente por la santidad, imitando el ejemplo del Señor Jesús. Es más fácil vivir en el pecado que luchar y sacar adelante esta vida con santidad. Evidentemente, por eso está esa tentación continua, constante de regresar, ¿sí? De ser como el mundo. Le dice Dios a un profeta, que ellos se hagan como tú no te hagas como ellos. Y ese es un mandato para todos nosotros. Claro que si tú eres ya como ellos, pues bueno. Dice la asedia espiritual. Lo tomé de un libro que se llama Walking with God. Caminando con Dios, de Tim Gray y Jeff Cavins. Dice, el llanto que marca la desesperación de la gente ilustra el vicio, que es exactamente lo opuesto a la virtud, mostrada por Josué y Caleb. Asedia o pereza es la condición del corazón que se aleja de las dificultades. Ojo con esto. El corazón que tiende a alejarse de las dificultades y los arduos esfuerzos y se contenta con revolcarse en el dolor. Preferimos ser esclavos en Egipto. Preferimos que nos maten nuestros hijos primogénitos en Egipto antes que luchar aquí. Qué tristeza, ¿no? Pero así somos muchas veces. Dios llama a Israel a las grandes cosas, a las grandes misiones, pero la esclavitud en Egipto les parece más fácil que el trabajo de obtener el bien que Dios tiene reservado. Esa condición del corazón es una que trae una sensación progresiva de depresión, de tristeza, de desánimo. Y está marcada por un sentimiento constante de tristeza. Esa es la asedia. De hecho, era el 8º pecado mortal, la asedia. Asedia, en otras palabras, es la enfermedad del corazón que a menudo aparece cuando renunciamos a la fe y la búsqueda de la grandeza a la que Dios nos llama. Dios nos llama a la grandeza, nos llama a la santidad, pero aparece la asedia en nuestro corazón y preferimos la comodidad. Preferimos ya no luchar, preferimos como Moisés, Señor, quítame este peso de encima. Ya mejor quítame la vida. Preferimos rendirnos, bajar los brazos, decir, bueno, ya corto la señal y a ver cuándo me vuelvo a conectar. Y sacamos nuestros traumas, así como yo ahorita, ¿no?
Esa es la asedia, ese desánimo, ese desgano, esa falta de energía, esa paulatina tristeza. Y de hecho se habla de que nuestra sociedad está metida en una asedia terrible, terrible. Es una asedia por las cosas de Dios. Bueno, un poquito más adelante voy a leer, y esto viene de un cardenal. La asedia esto todavía no. La asedia lleva al alma, entre otras cosas, a llamar bien al mal y mal al bien. Esto es muy importante. La asedia, esta sensación de tristeza, de desánimo, de desgano, de depresión constante, te provoca lo que les provocó a ellos. Es que esa tierra es mala. Sí, no queremos entrar. ¿Qué nos va a pasar? El miedo, viene todo esto, ¿no? Y esa que era la tierra prometida, la tierra buena, la tierra que Dios les tenía preparada, la ven como algo malo. Y lo malo que era Egipto, lo ven como algo bueno. Al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. Como hoy al aborto se le llama bien, se le dice derecho. ¿Sí? Hoy se quiere el derecho a la marihuana, a la drogadicción, cuando sabemos todos que eso te quema el cerebro. Esta es, de hecho es creo que le dice el Apocalipsis, es una de las características de las últimas generaciones. Al mal lo van a llamar bien y al bien lo van a llamar mal. Y si la iglesia persevera en el bien, eso va a terminar en una persecución sobre la iglesia, persecución que ya estamos viendo. ¿Por qué? Por llamarle mal al mal. ¿Sí? Y lo veíamos la semana pasada con Moisés, ¿no? Cuando les dice lo del becerro de oro, se volvieron automáticamente en sus enemigos. Por eso la iglesia siempre va a tener enemigos. ¿Sí? También es cierto que hay gente dentro de la iglesia que prefiere evitar todo esto y también le llama mal al bien y bien al mal. Es más cómodo. Esa es la asedia. Dice el cardenal Christoph Schönborn, no sé si así se pronuncie, él es creo que es austriaco, ya está viejito, pero todavía vive. Dice en un libro que él escribió, me parece que la crisis más profunda que hay en la iglesia consiste que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de quienes lo aman. Fíjense muy bien. La crisis más profunda que hay en la iglesia es que no nos atrevemos ya en creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de quienes lo aman. En otras palabras, yo no creo que Dios pueda hacer grandes cosas por medio de mí. Entonces bajo los brazos. Eso es asedia. Eso es lo que Dios puede entrar en la tierra de Canaán. Los va a llevar a la tierra de Canaán, una tierra grande, hermosa, que da muchos frutos, pero ellos ya no lo creen. Entonces bajan los brazos, se rinden antes de tiempo, los invade el miedo. Sigo leyendo. A esa poca fe, no porque falte la fe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, recitamos en el credo, pero creemos realmente que Dios, que esa Trinidad, dice el cardenal, actúa en la historia a través de nosotros. Y yo la quiero aterrizar un poquito más. ¿Tú crees que Dios realmente obra por medio de ti? ¿O no lo crees? Porque hay gente que a lo mejor cree que el demonio obra por medio de ellos. Bueno, ¿tú crees que Dios puede obrar por medio de ti, por medio de tus manos? ¿Puede hacer grandes cosas que tú ni te imaginas? Si no lo crees, si no crees que Dios puede hacer grandes cosas contigo y por medio de ti a los demás, sufres de asedia, asedia espiritual o el demonio de la asedia. Sigo leyendo, dice, a esa poca fe intelectual y espiritual, la tradición de los maestros de la vida espiritual la llaman asedia. Esta asedia es un hastío espiritual, un edema del alma, como lo llama Evagrio Ponte, creo que se llamaba, de los padres de la iglesia primitiva, que sumerge al mundo y a la propia vida en un lúgubre aburrimiento que priva de todo sabor y esplendor a las cosas. Ya no ves con alegría al mundo, a las cosas bonitas de la vida.
te vas llenando de un aburrimiento, de un desánimo, y particularmente el cardenal está hablando dentro de la iglesia. Te llenas de un aburrimiento, un desánimo, un sinsabor, ¿sí? Finalmente dice muchísimo más, ¿sí? Dice, esta tristeza que hoy en día corre tanto, el cardenal dice que corre mucho por la iglesia. Ojo, que no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Que hoy en día corre tanto por la iglesia, procede principalmente de que no accedemos con generosidad de corazón a lo que Dios nos pide. Y no queremos que se nos utilice como colaboradores de Dios. No queremos ayudar en la obra de Dios. Estamos tan hundidos en nuestra tristeza, depresión, desánimo, que no creemos ya. Nos falta fe como al pueblo de Israel para creer que Dios puede obrar grandes cosas por medio de nuestras manos. Eso es la asedia espiritual, y eso es lo que invade a este pueblo de Israel y nos invade todavía a nosotros el día de hoy. Este fue el cardenal Christoph Schönborn. Bueno, y les recomiendo un cursito, una serie de videos que salió por EWTN hace algunos años y que está aquí en YouTube. Se llama El demonio de la asedia, la sociedad depresiva. Me encantó ese tema, la sociedad depresiva, del padre Horacio Bojorge. Son bastantes capitulitos, pero son pequeñitos de 20-25 minutos. En un día, si tienen tiempo, los pueden ver. Aunque yo se los recomiendo que lo vean despacio. Y terminamos con esto. ¿Creemos realmente que Dios actúa a través de nosotros? ¿Crees que Dios puede hacer grandes obras a través de ti, de tus manos, de lo que tú haces? A ver, déjenme aquí. Lamentablemente, la mayoría de las personas, incluso gente de mucha fe, entre comillas, no lo cree. Está en este desánimo de ver solo las cosas malas que están pasando y se va hundiendo en esta tristeza, en este desánimo, en esta depresión, en esta amargura que se llama asedia, y no tiene ni idea. Dios nos llama siempre a cosas grandes, la más grande, la santidad. Pero ¿cómo se refleja esa santidad? En los frutos que damos como verdaderos cristianos, imitando a Jesucristo, amando al prójimo. Eso da mucho fruto. Es un fruto que el mundo no está viendo ya, lamentablemente, porque nos hemos hecho parte del mundo, y con mucha tristeza lo digo, ¿no? Y vas buscando de aquí para allá a ver dónde te quitan esa tristeza, esa asedia espiritual, ese desánimo. ¿Por qué? Porque en el fondo no crees que Dios está en ti, que Dios habita en tu corazón. Porque en el fondo no crees, como los israelitas, que Dios te acompaña y que puedes hacer grandes cosas porque Dios está contigo. No lo crees. Uno tiene que ser sincero. Yo soy muy honesto y le pido a Dios continuamente que me quite eso. Nada más para empezar este curso yo vi un montón de problemas que se me venían encima y los creí así tal cual, los creí con todas sus letras y me detuve muchas veces. Uno de los cuales era precisamente el internet. Hoy estoy aquí con estos problemas, pero en el fondo tengo una alegría tremenda. Porque se haya resuelto, no sé cómo le hizo Dios, pero se resolvió un poquito porque sigue fallando. Pero es eso, es confiar que Dios está ahí, que te ayuda, que va a haber problemas, sí, pero no te rindas, no te canses, no bajes los brazos como este pueblo. No te metas cosas raras en la cabeza que todavía ni pasan y tú, con ese gran proyecto que tenías para ayudar a los demás, lo echaste para atrás. Eso se llama asedia. Y les decía, fue considerado el 8º pecado mortal. Bueno, ay Dios, a gritos y sombrerazos como decimos en México, pero bueno, ya terminamos. Bueno, ya, ahí lo vamos a dejar. Nos vamos viendo la semana que viene para terminar el libro de los números. Lo vamos a ver muy rápido y a ver si vemos algo, un poquito de Deuteronomio.
o quizá veamos una semana de Deuteronomio. Ya después de eso, bueno, ahí tengo algunos planes que quiero comentarles luego. Bueno, gracias por su paciencia, gracias por no ceder al demonio de la sedia y no haberse ido. Y ahí discúlpenle los que se fueron, ¿no? Y luego subió el video ya bien formado en el resumen. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego y Dios los bendiga a todos.